Mi tía vendió la casa de mi abuela enferma para comprarse un departamento de lujo, dejándola desamparada en un asilo público. Pensó que como yo era un estudiante foráneo que vestía con playeras lisas y se transportaba en transporte público, no tendría los recursos para defender a mi abuela ni revisar los testamentos. Lo que la miserable mujer no investigó es que yo me acababa de graduar con honores como abogado penalista especializado en fraudes familiares en el bufete más importante del país. Esa misma semana impugné la venta, congelé sus cuentas y demostramos ante el juez que falsificó las firmas de mi abuela, aprovechándose de su demencia senil para saquear su patrimonio. Creer que puedes pisotear la dignidad de una anciana indefensa, quitarle el techo donde vivió toda su vida y abandonarla a su suerte en un lugar deplorable solo para mudarte a una zona exclusiva y presumir un estatus falso, para terminar provocando tu ruina absoluta, una demanda penal sin derecho a fianza y el embargo total de todos tus bienes debido a tu avaricia desmedida. Mientras les cuento esto de corrido, con lujo de detalles y sin ningún tipo de filtros, esa mujer debe estar rindiendo su declaración ante el Ministerio Público, dándose cuenta demasiado tarde de que el sobrino al que miraba por encima del hombro tenía el poder legal de desmantelar su mentira en menos de 72 horas. Hoy les voy a contar minuciosamente el chisme completo, desde cómo descubrí el engaño al visitar el asilo, la falsificación del poder notarial, hasta la ejecución del desalojo de su nuevo departamento de lujo. Para que entiendan el contexto y cómo se dieron las cosas, mi nombre es Adrián. Durante los últimos 5 años viví en la capital como un estudiante foráneo de Derecho, manteniendo un perfil sumamente bajo. Rentaba un cuarto pequeño que apenas tenía espacio para mi cama. Me transportaba todos los días en metro o autobús apretado entre la multitud, y mi guardarropa se resumía en playeras lisas básicas de liquidación, jeans sencillos y una mochila vieja y desgastada por cargar pesados códigos penales y carpetas de investigación. Mi tía Mónica, la hermana mayor de mi madre, siempre fue una mujer profundamente clasista, materialista, superficial y obsesionada con las apariencias y las redes sociales. Como ella vivía en la misma ciudad que mi abuela paterna, se autonombró su cuidadora principal, una fachada perfecta que utilizó meticulosamente para alejar al resto de la familia, prohibir las visitas sin previo aviso y tomar el control absoluto de sus cuentas bancarias y pensiones. Mi abuela, una mujer maravillosa que me apoyó económicamente desde niño con sus pocos ahorros para que yo pudiera estudiar, empezó a desarrollar un cuadro severo de demencia senil avanzada que la desconectaba por completo de la realidad, haciéndola vulnerable. Mientras yo pasaba noches enteras en vela, consumiendo café, estudiando para mis exámenes profesionales y haciendo prácticas profesionales extenuantes en el bufete de abogados corporativos más prestigioso y poderoso del país, mi tía Mónica planeaba en las sombras el golpe definitivo para quedarse con todo el patrimonio familiar. El conflicto estalló un sábado por la mañana cuando regresé al pueblo natal para visitar a mi abuela por sorpresa, aprovechando un breve descanso de la oficina. Al llegar a su hermosa casa de estilo colonial, la propiedad que había pertenecido a la familia por generaciones, me encontré con un impacto brutal. Un enorme letrero de vendido colgaba del portón de fierro forjado y un camión de mudanzas informal estaba vaciando los muebles históricos, las pinturas y los recuerdos de mi infancia. Con el corazón en la garganta y las manos temblando de rabia, llamé de inmediato a mi tía Mónica para exigirle una explicación. Ella me contestó desde lo que se escuchaba como un restaurante ruidoso y caro, con un tono de voz gélido, cargado de una indiferencia y una soberbia insoportables. Ay, Adrián, por favor no me vengas a hacer un drama de vecindario a estas alturas. Me soltó con un desprecio absoluto. Tu abuela ya no puede valerse por sí misma, y mantener esa casa vieja y enorme era un gasto inútil para mí. La trasladé a una residencia especializada de primer nivel donde atienden a personas de su condición médica. Tú preocúpate por terminar tu escuelita en la capital, conseguir un trabajo de verdad para dejar de andar en camión, y deja las decisiones financieras en manos de los adultos que sí tenemos el dinero y la clase para manejar estas crisis familiares. Colgué la llamada con una impotencia enorme y, utilizando mis contactos en el servicio local, rastreé la ubicación real de la supuesta residencia especializada. Lo que encontré al llegar a la dirección me encendió la sangre y me revolvió el estómago. Era un asilo público clandestino, sin permisos de salubridad, ubicado en las afueras más marginadas de la ciudad. Era un lugar lúgubre, oscuro, con un penetrante olor a humedad y cloro amargo,
donde tenían a mi abuela recluida en una habitación compartida con otras 6 personas, sentada en una silla de plástico rota, desorientada y vistiendo ropa ajena que le quedaba enorme. Mi abuela ni siquiera me reconoció cuando me arrodillé frente a ella. Solo me miraba con ojos perdidos y vacíos debido al avance descontrolado de su enfermedad y a la falta de sus medicamentos esenciales. En ese mismo segundo, la profunda tristeza que sentía se transformó en una furia jurídica implacable y fría. Saqué a mi abuela de ese lugar de inmediato bajo mi propia responsabilidad. La interné en una clínica privada de alta especialidad neurológica pagada al 100% con mis ahorros acumulados de las prácticas profesionales del bufete. Y activé el protocolo de guerra legal absoluta contra mi propia sangre. Lo que mi tía Mónica ignoraba por completo, debido a su ceguera clasista y a sus prejuicios absurdos, es que este estudiante foráneo con playera lisa, jeans comunes y mochila gastada al que acababa de menospreciar, ya no era un simple alumno indefenso que se asustaba con sus gritos. 3 días atrás me había graduado oficialmente con honores como abogado penalista y contaba con todo el respaldo, la infraestructura tecnológica, los contactos de los magistrados y los perfiles periciales del bufete corporativo, donde ahora trabajaba como asociado. Una verdadera investigación de fraude familiar no se hace con reclamos corrientes en la calle, ni con discusiones familiares que no llevan a nada. Se ejecuta de forma quirúrgica, congelando la vida financiera del criminal desde un escritorio judicial. El desenlace definitivo y la caída estrepitosa de mi tía Mónica se ejecutó el jueves a las 2 de la tarde en punto. Gracias a los accesos prioritarios del bufete, realizamos una auditoría forense express y un rastreo de bienes en el registro público de la propiedad y el comercio. Descubrimos que mi tía había vendido la propiedad histórica de mi abuela a un grupo de inversionistas inmobiliarios en una transacción millonaria que involucró pagos en efectivo y transferencias electrónicas trianguladas. Con ese dinero manchado, ese mismo lunes por la mañana, ella había firmado el contrato de compra de un penthouse de superlujo, con acabados de mármol y elevador privado, ubicado en la zona más exclusiva y costosa de la ciudad, y ya se había mudado ahí apresuradamente para presumir su nueva riqueza, subiendo fotos y videos en sus historias de redes sociales con copas de champaña. Sin embargo, el error fatal de su codicia desmedida quedó al descubierto cuando nuestro equipo legal revisó con lupa los documentos de la fe de hechos notariales. El poder amplio para pleitos, cobranzas y actos de dominio que utilizó fraudulentamente para vender la casa tenía la supuesta firma manuscrita y la huella digital de mi abuela, fechada apenas 15 días atrás. Una fecha donde los dictámenes médicos oficiales del neurólogo del Hospital General ya estipulaban de forma contundente que mi abuela carecía por completo de capacidad cognitiva, lucidez mental y validez legal para firmar o autorizar cualquier tipo de documento o contrato. Mi tía Mónica había cometido un delito federal grave de falsificación y fraude procesal en su desesperación por aparentar una vida de millonaria. Me presenté en la entrada de su nuevo y ostentoso penthouse acompañado por un juez de control de distrito, 2 peritos en grafoscopía de la Fiscalía General del Estado, el actuario judicial y 4 oficiales de la Policía Ministerial Armada con una orden de intervención y cateo inmediata. Al abrir la puerta de doble altura, mi tía Mónica nos recibió vistiendo un vestido de diseñador fino, joyería brillante y sosteniendo una copa de champaña, mientras un diseñador de interiores le acomodaba unos cuadros caros en la sala principal. Al verme parado ahí con mi playera lisa negra y mis tenis comunes junto a los oficiales de la ley, su sonrisa burlona se transformó instantáneamente en una mueca de total confusión, incomodidad y rabia. ¿Qué significa esta impertinencia y este despliegue ridículo, Adrián?, me gritó levantando la voz de forma prepotente, intentando intimidarme frente a los policías y los trabajadores del lugar. Retira a tus elementos de mi propiedad privada de inmediato, o te juro que hablaré con los directivos de tu universidad para que te corran por acoso familiar y difamación. No tienes la menor idea de con quién te estás metiendo ni del dinero que tengo ahora para destruirte. El actuario del juzgado dio un paso al frente con total seriedad. Sacó el documento oficial con el sello dorado del tribunal y le notificó la realidad de golpe, destruyendo su fantasía en un segundo. «Señora Mónica», declaró el actuario con voz firme y clara,
Venimos a ejecutar una orden de aseguramiento precautorio de este inmueble, el congelamiento total e inmediato de todas sus cuentas bancarias por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos, y una orden de aprehensión penal en su contra emitida por un juez de control por los delitos conexos de fraude familiar agravado, falsificación de documentos oficiales y abuso de estado de vulnerabilidad médica de una persona de la tercera edad. El rostro de mi tía pasó de la altanería extrema a una palidez de shock y terror absoluta en una fracción de segundo. La copa de champaña se le resbaló de los dedos temblorosos, estrellándose en 1000 pedazos contra el piso de mármol importado y manchando la alfombra fina. Sus manos comenzaron a temblar de forma violenta cuando los oficiales ministeriales le ordenaron dar la vuelta, caminar hacia la pared y le colocaron las esposas de acero frío en las muñecas con un chasquido seco. Adrián, por favor, detén esto, somos familia, reacciona. Yo solo quería lo mejor para todos nosotros. Esa casa vieja se iba a caer sola y no tenía caso conservarla. Gritaba descontrolada y sin aliento, mientras las lágrimas le escurrían por las mejillas arruinándole el maquillaje costoso ante la mirada de sus propios empleados. La familia no abandona a su propia madre enferma en un asilo clandestino y miserable para comprarse lujos con firmas falsas y dinero robado. Le respondí dándole un paso al frente, mirándola fijamente a los ojos con una frialdad matemática que la dejó muda. Pensaste que mi ropa sencilla, mi perfil bajo y mis traslados en transporte público significaban ignorancia e incapacidad para defendernos. Pero hoy mi profesión y la ley se encargan de regresarte a tu triste realidad. Tu penthouse queda embargado desde este momento por el Estado y tú te vas directo al penal de Santa Marta a esperar tu juicio. Al final, la justicia fue contundente, implacable y perfecta. La venta de la casa colonial de mi abuela fue declarada completamente nula por el juez de la causa debido al fraude pericial grafoscópico demostrado, obligando legalmente a los compradores e inversionistas a devolver la propiedad intacta a la masa hereditaria legítima de la familia y dejando a mi tía con una demanda y una deuda de carácter multimillonario por daños, perjuicios y fraude civil. Las cuentas bancarias de mi tía Mónica fueron vaciadas en su totalidad por orden judicial para garantizar el pago retroactivo e indefinido de la clínica privada de alta especialidad de mi abuela, quien ahora pasa sus días con total tranquilidad en una suite médica hermosa, rodeada de médicos especialistas, enfermeras particulares las 24 horas y con el amor y la dignidad que siempre se mereció. Por su parte, debido a la gravedad de los delitos financieros y al peligro de fuga, el juez le negó a mi tía Mónica el derecho a pagar una fianza debido al congelamiento total de sus activos, y hoy enfrenta su proceso penal tras las rejas, vistiendo un uniforme gris en una celda común de la prisión estatal, cerrando este doloroso caso familiar con un final digno, una lección absoluta de vida y una justicia divina que impecable.